Empezamos entonces. Muy bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Norma, ¿qué Oye, tal? Buenas bueno, tardes. Mario, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El día de hoy nos hemos juntado nosotros cuatro para tocar un tema interesante en este pequeño espacio de salud mental, ya que se llama Diálogo entre Psicólogos. Ya vamos a tocar un poco el tema de la conducta desadaptativa. ¿Cómo están? César, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yulín, estoy sintiendo ahora como si fuese un adolescente, Un estando adolescente. con, estando con colegas aquí, con Mario Gallardo y con Norma, viendo él y Yulín ahora de una forma profesional, estando así, de una manera ya compartilhando conhecimentos, que é importante isso, né? O compartilhar conhecimentos. E agora o assunto é um assunto muito importante, Julinho, um assunto que nos leva a conhecer a nossos filhos, Ya, muy bien. de como se vai originar essas normas sociais, de como nós, como pais, vamos incentivar a nossos filhos. Porque nós sabemos, Julinho, que no futuro a criança com 20 anos já vai ter uma personalidade formada. Ujú. Alguns sendo ok, outros talvez entrando no caminho da delinquência, do roubo. E que nos leva a isso? E hoje é um assunto muito importante e eu quero agradecer a Mário Alberto Gallardo e a psicóloga Norma sobre esse assunto. Muito obrigado. Muy bien, Norma. A ver, primero que queríamos saber entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué una persona tendría esta propensión, digamos, a irrumpir con la regla? Más allá de, digamos, de un tema de crianza, ¿no? O sea, ¿existe algún otro factor que haga que nos lleve a eso? En realidad más de uno. Sería una multicausalidad, ¿no? Ya que el ser humano se desempeña a ver, según la teoría de Braun-Ferner, se desarrolla en un entorno que influye en otros entornos también, ¿no? Hay una multicausalidad de las conductas del individuo y también una consecuencia en los ambientes en los que se desarrolla y también un efecto de los ambientes en los que se desarrolla en el individuo. Es como una interdependencia, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando quizás, sí, efectivamente, causas internas, probable predisposición, quizás por genética, quizás por algo más, digamos, interno, ¿no? Pero eso no es todo, o sea, muchas personas pueden tener predisposiciones internas y no necesariamente desarrollar quizás una conducta desadaptativa, ¿no? Mucho peso tiene también los entornos familiares en los que se desarrolla muy inmerso también está los mensajes que tiene de su medio y los reforzadores que también tiene de su medio sin darse cuenta. Estas personas o esos agentes de esos reforzadores. Mucho tiene que ver etapas críticas en la edad. Por ejemplo, un factor crítico muy importante es la adolescencia, lo que tú habías dicho anteriormente. ¿Qué pasa? Los teóricos del desarrollo sostienen de que en realidad muy poco sabemos de la adolescencia, ¿no? Y ahora hay nuevas formas de concebir no solamente cambios a nivel conductual, emocional, sino cambios a nivel cerebral, cambios a nivel neurológico, hablando de neurociencias, ¿no? Claro. Ocurre que, por ejemplo, hay una razón, ¿no?, estructural a nivel del cerebro por la cual a determinada edad, digamos, los chicos, las chicas que ya tienen 14, 15 años, empiezan a hacer totalmente lo contrario a lo que se esperaría de ellos, por así decirlo, ¿no? Hay una explicación estructural que tiene que ver mucho con digámoslo así, la no organización de normas, la no organización de estructuras al momento de hacer cosas, ¿sí? Mucho tiene que ver eso. El tema prefrontal está muy involucrado, tiene otro funcionamiento, ¿no? Entonces el papá o la mamá no entiende eso y necesita entender, necesita curtirse ese tema cerebral también, pero también, muy aparte de eso, hay eh, quizás aquí podamos hablar un poco también
de los roles, ¿no? De los roles de pertenencia que el niño o la niña ha tenido, las cosas que ha tenido que hacer cuando era pequeño o pequeña, la forma de pensar que ha tenido versus, Ya. espérate, ya estoy teniendo mi propia mentalidad. Quizás lo que papá me dice sobre determinadas creencias no es del todo cierto. Quizás empiezo a tener un pensamiento crítico, quizás me empiezo a querer diferenciar del entorno próximo, porque yo ya puedo decidir, ya puedo empezar a buscar mi propio camino. Y es ese camino el que los padres no entienden. Les cuesta creer que una persona puede tener propias decisiones, puede empezar a hacer eso. ¿Por qué? Porque necesitan entender que también es una forma de diferenciarse. Ahora, hay formas funcionales de diferenciación y hay formas disfuncionales de diferenciación, ¿no? Es como, no es lo mismo quizás pensar diferente al papá o la mamá, ¿no? Y buscar quizás o hacer que papá y mamá, ¿no? Puedan darse cuenta de esa búsqueda de diferenciación, búsqueda de identidad y permitírselo, también, ok, está bien, o sea, puedes estar en esta casa, puedes tener diferentes formas de pensar a las mías, porque estás buscando era tu sentido. Muy diferente es que quizás papá y mamá reaccionen ante esa diferenciación de determinada forma, tenga determinada consecuencia que no necesariamente es adaptativa también como padres. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué provoca en él o en ella? Con más ganas, ¿no? O sea, si, no, o sea, si fue una negativa de 3,5, ahora es una negativa de 8,9. Pero mira, curiosamente, hay esa diferenciación más marcada todavía, no porque crean en eso al 100% realmente, sino por un hecho de querer, ¿cómo decirlo? Quererse diferenciar como un marco más confrontativo a papá y mamá. Es como decir, yo llego, un supuesto, ¿no? Yo llego a determinada hora porque me da la gana, pero en el fondo es no, para darte la contra. Claro. ¿No? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con otro tipo de cosas. Y no es que los chicos tengan un problema con papá y mamá, a menos que hayan factores afectivos o vínculos afectivos desadaptativos también desde épocas tempranas, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Ahora, en ese punto, Mario, escuchábamos a Norma decir pues que puede haber que los chicos, digamos, de pronto tengan ideas muy distintas a los papás. ¿Cómo influye el aprendizaje previo que tienen los padres? Por ejemplo, si yo he sido un padre, si yo he sido un chico, digamos, que ha sido criado con mucha restricción, con mucho, digamos, encerrado en la casa, no salir, no hacer, digamos, ¿cómo influye eso a hacer que mis hijos, ¿no? De pronto tengan conductas que sean no correctas, digamos, socialmente? Claro, primero gracias por la invitación, Yulín, me parece muy buena la iniciativa. Tú con Fabián, vemos una colega Norma, de hablar de temas psicológicos, ¿no? Porque esto es algo en el cual nosotros nos nutrimos todos, ¿no? Cada uno dentro de su experiencia, su perspectiva. Es importante aportar cada uno dentro bueno, en mi caso, de lo poco que sé. Yo soy un aficionado al psicoanálisis. Norma, te cuento que, bueno, los tres hemos estudiado en la misma universidad, hemos estudiado igual y, bueno, cada uno ha hecho su vida profesional y nos hemos vuelto a reencontrar debido a la tecnología, que todavía para mí es muy difícil. De repente, Yulín la tiene más actualizada. Eso me parece, eso es importante ahora, ¿no? Tener actualizada la tecnología en estos tiempos, ¿no? Que cambia muy rápido. Entonces, ahora ya somos profesionales, y es bueno, ¿no? Es bueno que de repente, no solamente por hoy, sino más adelante hablar de otros temas, ¿no? Otros temas que igual va a ser bueno para todos, ¿no? Yo sé que Fabián está en otro país y ve otra realidad y se puede confrontar, analizar y ver qué salida, solución o aprendizaje tenemos, ¿no? Claro, en el caso, justo cuando estaban dando la introducción y Norma estaba hablando de que hay una multicausalidad, eso también sí, yo también, como cualquier psicólogo piensa eso, ¿no? Tú te pones a pensar, ¿no? O nos ponemos a pensar, ¿no?
justo que estamos en una etapa electoral. Vemos que todos los presidentes tienen problemas con la justicia, más allá de la cuestión política, que hay dimes y diretes, pero todos tienen problemas con la justicia, con un tema que es la corrupción. O sea, salirse de la norma, ¿no? Entonces, Perfecto. ¿qué pasa, no? Si supuestamente son, como nosotros hemos estudiado una carrera, en algunos casos, y es más, ¿no? De repente les han ido muy bien a nivel profesional, académico, inclusive personal, y que de un momento a otro te das con la sorpresa de que todos están en problemas con corrupción y que se van a ir a la cárcel, o no se sabe si van a ir a la cárcel. Pero en estas últimas décadas todos los presidentes en el Perú se han ido a la cárcel. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó en su formación, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, en su nueva adultez, ¿no? ¿Por qué? Y es por eso de que yo estaba pensando en relación al tema del psicoanálisis, que sí también tiene que darnos algún tipo de respuesta a lo que podría haber pasado, ¿no? Sabemos desde el colegio de que el psicoanálisis se basa en el estudio del inconsciente, ¿no? Es una forma de explicar el comportamiento humano, ¿no? Así es. Entonces, el estudio del inconsciente, ya vemos que aparece Freud y crea una teoría que habla de la primera tópica del preconsciente, del consciente, etcétera, y vemos que crea su aparato psíquico con el yo, el y el ello, ¿no? Sí, todo es una cuestión simbólica, ¿no? Es una cuestión simbólica, ¿no? Supuestamente han habido algún tipo de trauma de los niños que se basa justamente en el complejo de Edipo. Cuando se soluciona el complejo de Edipo, o sea, cuando el niño o la niña, en el caso de la niña, el complejo de Edipo, cuando la niña se da cuenta de que, bueno, no puede luchar con el padre, al cual le tiene mucho odio, le tiene odio y lo quiere vencer porque quiere el cariño de la madre, el complejo de Edipo, se da cuenta de que no lo puede vencer y es donde así aparece el super yo, ¿no? Que tiene que ver con todas las normas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pero también en nuestra sociedad ya no es como la época, yo estoy hablando de la época de repente de una explicación básica, introductoria, ¿no? En nuestra sociedad ahora ya ha cambiado las familias, ¿no? Ya la familia no es como nosotros pensábamos o vivimos en algunos casos, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado muchos años en provincia, mi familia es de provincia, de Chiclayo, y vemos que hace 2, 3, 4 décadas las familias eran muy numerosas, ¿no? Mi abuelita ha tenido 15 hijos, y era normal en esa época, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Y claro. los supieron criar, formar, etcétera, ¿no? Pero en esta época tan difícil, donde todo ha cambiado, es ahí donde podemos tocar o hacer alusión al tema del psicoanálisis, donde supuestamente algo ha pasado en la niñez, y como le digo, ¿no? El super yo, o todo lo que tiene que ver con las normas sociales, aparece cuando se soluciona el complejo de Edipo. 4 o 5 años donde aparecen ya las normas sociales, la ética, el niño sabe cuándo lo que hace que está bien y lo que no está bien. Supuestamente esa es la teoría, ¿no? Entonces, Pero vuelvo a incidir, ahora las familias ya no son como antes, ¿no? O sea, las familias ya no son como antes. Y ahí tenemos que agregarle otro factor que es el uso de la tecnología, ¿no? Ese es otro factor, ¿no? Que debería ya tener una explicación dentro del psicoanálisis, porque ya la tecnología, yo no sé cómo de repente mis hijas van a vivir, ¿no? Me preocupa también, ¿no? Entonces, en relación a esto, dentro de lo que es el psicoanálisis, tenemos que hablar de la psicopatía, ¿no? Justo hablaba con Yulín, el tema de psicopatía, ¿no? Que obviamente tiene que ver con la psicología, con la psicopatología y con el psicoanálisis, ¿no? Pero viendo, estudiando un poquito de lo que es el psicoanálisis, obviamente la psicopatía o el psicópata no tiene culpa, ¿no? No empatiza con el objeto, con el yo. O sea, Mario, supuestamente cualquier persona
bueno, ve a otra persona y normal, ¿no? Tiene que empatizar o darse cuenta que hay otra persona, el otro, el objeto, y tiene que entrar en algún tipo de entonación, ¿no? El yo, ¿no? Y eso tiene que ver la empatía, ¿no? Ah, ya, yo no le puedo hacer daño a esta persona, ¿no? Pero hay otro concepto que creo que se relaciona más al tema que queremos hablar, que se llama la perversión, pero no en el sentido estrictamente freudiano de la perversión, que tiene que ver con una alusión directa a la sexualidad, ¿no? A las parafilias, sino de esto mismo, ¿no? Que el perverso es la persona de que no empatiza de una manera adecuada con otra persona. Mario. Porque supuestamente tú eres un niño, un adolescente, obviamente, según la teoría del psicoanálisis, algo ha pasado en la niñez. Y ahora tenemos que darnos cuenta de que en nuestra sociedad peruana, las familias han cambiado. Ya no es como antes que los padres se casaban y duraban hasta que la muerte los separe. Ahora yo veo en casos clínicos, en la sociedad actual, que hay muchas separaciones. Familias Pronto, Mario, pronto. Uma coisa, lo que tu estás falando, né? A privação afetiva, a negligência familiar. Como assim? Papai e mamãe e filho. Eu não tenho acesso à minha família. Meu pai e minha mãe me estão deixando de um lado. O laço afetivo influencia no cidadão, na pessoa, depois de adulto, ser uma pessoa antissocial, uma pessoa psicopata. Se o laço afetivo, o lado emocional na família, talvez, se não tiver desde criança, no futuro, influencia, sim ou não? Yo creo que finalmente va a determinar el ambiente, ¿ah? Yo creo que finalmente va a determinar el ambiente. O sea, yo dentro de lo que Yulín nos dice, bueno, hay una perspectiva psicológica que puede explicar, ¿no? Pero lo que sí realmente determina es el ambiente o la multicausalidad, ¿no? Pero al final el ambiente, no, yo no soy un psicoanalista rajatabla, sino que tengo como les dije, una perspectiva psicoanalítica, pero no soy a rajatabla, sino, pucha, que hay varias vertientes. En la actualidad no se puede ser tan radical, ¿no? Sino que sí, bueno, ahora, perdón, mire. Eso que el ambiente creo que determina. Hablando, digamos, un poco más allá, porque ya nos fuimos un poquito más allá, digamos, en cuanto a una conducta bastante no correcta, digamos, socialmente. Vamos a poner ese término mejor. Y hablando, como tú decías, Mario, en el tema de los políticos, por ejemplo, ¿no? De las personas inmersas directamente en política, porque en realidad políticos somos todos los que opinamos también al respecto. ¿Qué puede haber pasado en todo caso? Por ejemplo, porque esos son actos, digamos, delictivos, ¿no? Criminales que realizan, ¿no? Que de pronto podría ser algo bien sencillo, digamos, el que yo me pase pues la luz roja del semáforo, el que yo le diga al policía, pues, oiga, tome 50 soles y no me ponga la papeleta, el que yo me estacione, digamos, en una rampa, ¿no? Sabiendo que está prohibido, ¿no? El que yo, pues, de pronto camine por un lado y la persona, la mamá que está con su coche tenga que bajarse, ¿no? De la vereda para que tú y tu compañero o tu compañera tengan que pasar, digamos, más que nada como adolescentes. Entonces, ¿en qué parte, digamos, de esas conductas que como digo, pueden ser hasta, ay, bueno, así son, ¿no? Así pasa, así somos, ¿en qué parte se llega a convertir, por ejemplo, en un criminal, digamos, tipo Ted Bundy, digamos, ¿no? ¿En qué momento llega a traspasar esa barrera o dónde se origina, ¿no? Para que exista, digamos, una persona como tal, ¿no? O un Henry, por ejemplo, que se asumió, digamos, 360 asesinatos, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué momento, en un Henry Lee, en qué momento llega eso, ¿no? ¿En qué momento sucede
que esto que tú llamas, Mario, como la perversión de la persona llega a traspasar los límites a simplemente no me interesa el resto y yo suplo mis necesidades básicamente psicopáticas, ¿no? Y llegar a la psicopatía. Claro, Ajá. la teoría dice que, como dije, hay que deslindar el tema de la perversión sexual, es un tipo de parafilia, etcétera, sino, inclusive, ¿no? No, yo no soy muy hincha de Lacan, pero habla de Lacan como la perversión, como el hecho de que la persona como no conecta con el otro, o sea, solamente piensa en sí mismo, en satisfacerse a sí mismo. Acá hay un aspecto de narcisismo, ¿no? Solamente me importo yo. Uh-huh. Y eso tiene que ver con las etapas tempranas de la niñez, ¿no? Según, como les dije, el psicoanálisis, ¿no? O sea, lo que yo supongo dentro de la interpretación es que la crianza tiene que ser, es muy importante, es muy importante. Claro. O sea, a eso yo quería llegar. O sea, es muy importante. Si bien no va a determinar, pero sí influencia, ¿no? Si llegamos al lado del psicoanálisis, va a estar ahí latente, ¿no? Porque Uh-huh. algo de la experiencia posterior lo podría gatillar y volverse, como te digo, en un delincuente, etcétera, ¿no? Por ahí Ahora, va más que Norma, todo mi perspectiva, ¿no? ajá, Norma, en esta parte que también decía Mario de la familia, es cierto y es verdad que ahora pues las familias ya no son el cuadrito que nos enseñaron en colegio, ¿no? Mamá, papá, hijos, ¿no? Ya no es tanto así. Pero ¿por qué se irrumpe, digamos, en la separación? ¿Por qué, digamos, más allá de una familia, más allá de una pareja, porque bueno, necesariamente familia no es tanto con los hijos, sino solamente la pareja también, ¿no? ¿Por qué se rompe? ¿En qué momento llega el momento en que ya no quiero seguir, ¿no? Y esa idea de, ¿cuántos cumplen de casados? 40 años de casados. ¡Wow! Nosotros, digamos, en nuestra generación lo vemos como, ¡wow! ¿Quién va a llegar a ese Algo muy tiempo? lejano. Claro, no, no. A ver, acá habría que diferenciar dos cosas. Desde el punto de vista, a ver, yo voy a hablar por dos vertientes, por la vertiente cognitivo-conductual y por la vertiente, sí, que tiene bastante influencia psicoanalítica, la vertiente de Eric Verne, la vertiente de análisis transaccional. Yo también soy analista transaccional, entonces acá merece mucho hablar también de esa teoría de personalidad. Recordemos que la teoría cognitivo-conductual no tiene una teoría de personalidad, pero la teoría analista transaccional sí lo tiene, Sí. y la psicoanalítica también. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que el problema, a ver, ¿cómo decirlo? Probablemente siempre hayan habido huecos debajo de los pisos, pero se cubrían esos huecos con alfombras. ¿A qué quiero llegar? A que probablemente ha habido una idealización de lo que debe ser la familia. Esa idealización social de lo que debería ser la familia se caracteriza por sobreexigencias, tanto en una figura materna como paterna, o ahora, bueno, las familias son diversas, ¿no? Ahora podríamos estar hablando inclusive de dos papás, de dos mamás, Así del es. tío, de la Y es tía, no normal. necesariamente del papá o la mamá, pero comparten esos mismos roles, así que todo bien. Y una sobrecarga de demandas. Ay, tienes que hacer esto, tiene que ser así, tiene que ser así, tienes que aguantar, pues, ¿no? Si te pega, aguantas nomás. 40 Esas años, qué demandas bonito, son sociales, ¿no? sociales. Ajá, entonces, todo eso antes, yo siento que ha existido. Y El mucho. problema es que ahora se hace más visible, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. No todas las familias, claro está, tienen patologías. Hay familias que son funcionales y todo muy bien. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces la exigencia o la sobreexigencia de pautas de cómo debería ser la mamá, de cómo debería ser el papá, de cómo deberían ser los hijos, de cómo debería ser la crianza, nos invitan a una perfección irreal, porque no hay perfección. Hay A una mamás, y conversan idealización. conmigo, que se sienten muy mal cuando me dicen, a veces quiero de verdad hacerme, hacerme una bolita e irme a otro universo porque estoy estresada. No necesariamente es así. Ellas simplemente quieren respirar. Entonces se sienten mal de sentirse mal. Entonces me siento mal de irme un rato o querer estar fuera de mis hijos por unos minutos porque yo siento que como mamá debería estar ahí. Entonces
es la demanda absolutista sobre cómo deberían ser los roles. Inicialmente, claro está, nuestra sociedad, bien lo dijo el colega Mario, era muy diferente. Está bien, por un lado era muy diferente, por el otro lado eran otros tiempos, ¿no? Donde no había tecnología, donde no, sí, donde inclusive la mujer y el hombre tenían roles muy diferenciados, ¿no? Muy diferenciados y muy castrantes en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, todo esto llevaba a llevar una aparente normalidad. Y claro, todo funcionaba bajo una aparente normalidad. Pero llegó un punto en el cual todo cambia, todo empieza a cambiar cuando los problemas psicosociales se hacen visibles. Una persona antes me comentó lo siguiente: ay, Norma, los tiempos eran otros antes, ¿no? Antes no había muchas mujeres maltratadas, ¿no? Antes, ¿no? Así, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sí, seguro? ¿Seguro? ¿De verdad? Claro, sí lo ¿No? sabía, Entonces, claro. no, claro, claro. Entonces, no es verdad, pues. Antes la mujer era recontra maltratada. Inclusive el maltrato se normalizaba. Era normal en aquella época. Ajá, exacto. Normal. Ahora no. Ahora ya la mujer puede levantarse, puede decidir, puede decir, ¿sabes qué? Ya aguanté mucho en esta relación, ya no, terminamos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una falsa idea, hay una, a ver, si nos vamos por el lado de Albert Ellis, en Trek, nos dice lo siguiente: hay dos tipos de creencias. Aquellas creencias que son realistas no son agradables, no todas las creencias reales van a ser agradables, pero son diplomáticas, son reales, son racionales, se dan. Así son las cosas. Para un buen Hay convivio creencias que social. pueden ser muy bonitas, muy hermosas, te los pueden vender así, pero venden humo porque son creencias irracionales. En realidad no es así. No es así como sucede. Creencias irracionales son las demandas. Yo debo ser una madre ejemplar. ¿Qué es ser una madre ejemplar? Comprender a mi esposo, ¿no? Pero comprenderlo del verbo aguantarlo, ¿no? Eu deveria ser uma boa mãe. Eu deveria Exacto, ser ¿no? uma Exacto. boa mãe. Pero a ver, disculpa, Mario, hace un momento tú también decías que tiene que ver, sí, necesariamente, yo también creo que es el tema de crianza. O sea, todas estas cosas realmente se dan ya en nosotros, pero nos forman entonces así. Yo Estamos, creo que, o sea, hay una crianza, más ahora en estos tiempos, donde digamos, ya, como dice la colega, como han dicho ustedes, ya las familias no son como nos han dicho, como que eran, ¿no? Era una ilusión, ¿no? Ahora tenemos que ver otra realidad. Por eso lo que yo apelaría, yo recomendaría, dentro de mi poca experiencia, es darle el mejor afecto posible a los hijos. Claro. Ese es justo lo que está diciendo Fabián. El mejor afecto, porque también, como dice la colega, ¿no? Antes, por ejemplo, yo sé que a nosotros los hombres, a nosotros nos daban de alma, pues. Yo hacía una travesura y nos daban de alma, nos pegaban con el cordón con lo que sea, claro, por portarnos mal, pero no, así nos tenían que formar, y de alguna manera hemos tratado de ser profesionales, buenas personas, pero también tenemos errores, ¿no? Y esos errores no los queremos cometer con nuestros hijos. Pero ¿no creen que en realidad ese tipo de tratos que hemos tenido nosotros nos están haciendo reaccionar más bien a cómo estamos como sociedad? Porque como decía Norma, no es que antes no había, o sea, no es que antes era mejor las cosas, antes en realidad sí existía todo esto. El término machista no es nuevo, ¿no? El tema que la esposa se quedara en casa, ¿no? A pesar de todo, soportar todo, digamos, es un aprendizaje que ellas ya tenían, ¿no? La mujer ya tenía el aprendizaje de ser la sumisa del hogar, ¿no? Entonces, nos están trasladando básicamente a nosotros, a nuestra generación, y es lo que vamos a trasladar nosotros a la generación, a nuestros hijos o a nuestros niños, a los que vemos, ¿no? El hecho de o ser muy agresivos, ¿no? O ser muy sumisas, básicamente tiene que ver con la falta de respeto, ¿no? O sea, la crianza, digamos, desigual, ¿no? Desigual. Pero esto también no es el tema, o sea, de crianza no necesariamente pasar, como dice Mario, por un tema de cariño y amor a los hijos, sino también de imagen,
sea, del cómo somos nosotros, del cómo vernos nosotros, porque no es que estemos bien, ¿no? O sea, yo sí discrepo con esa idea de crecí con el San Martín en una mano y con el chocolate con la otra mano, y pues soy buena persona porque soy profesional, porque terminé, porque sigo estudiando, porque trabajo y porque esto y porque conseguí estas cosas. No necesariamente. Y ya lo estamos viendo en los políticos, ¿no? O sea, ¿en qué momento se rompe el hilo para que ellos cometan a pesar de todas las cosas que han logrado? No sé si podría compartir algo con ustedes, ¿Sí? cuando hablaban de esa discrepancia, ¿no? De esa discrepancia, claro, por acá está el dulce y por acá está el San Martín. Ese es el tema, discrepancia conductual. Espérate, mi mamá me quiere, pero me pega, pero me quiere, pero me pega. Entonces, desde pequeños, nosotros en realidad tenemos un pequeño profesor dentro de nosotros. Según Eric Verne, nosotros tenemos no sé, pues a ver, hablando de Yulín, un pequeño Yulín dentro de Yulín que desde chiquito, espérate, algo está pasando, algo no está bien acá, algo no encaja, ¿no? Entonces, ese pequeño profesor es como el adulto de tus emociones. Es la parte que te va a dar ese pensamiento crítico. ¿Qué está pasando? Espérate, no entiendo, no estoy entendiendo mi universo. Ya, mi mamá me quiere, aparentemente se llevan muy bien, pero yo escucho gritos y no entiendo, ¿no? O sea, pero en el día todo muy bien, pero en la noche hay gritos. Bueno, vamos a dejar que el tiempo pase. Pasa el tiempo, tengo 4 años, ¿no? Entonces, ok, soy un poquito más grande, me socializo, me voy al nido. Genial. Entonces, como yo estoy en un periodo en el cual no tengo mucha censura, quiero entender, quiero tratar de entender qué está pasando en mi casa y empiezo a dibujar. Y empiezo a querer esterilizar de otra manera lo que está sucediendo porque quiero que me expliquen, porque hay una incoherencia. Entonces, quizás mi mamá y mi papá están viviendo algo normal. Entonces, quizás yo de grande, probablemente, me busqué una persona que me trate igual. O por el contrario, para no dejarme pichar el poncho, voy a ser totalmente como mi papá o como mi mamá con las parejas. O probablemente con mis hijos. O probablemente con aquella persona que me quiera normar con la autoridad. Entonces, si hablamos de, digámoslo así, normas sociales, por lo general, según este autor, según Verne, el incumplimiento, vamos a decirlo así, de las normas sociales de convivencia, se debe a un niño herido. Que nunca entendió qué pasó. ¿Por qué esta persona me quiere dar normas a mí de esa forma, agrediéndome, pegándome? No entiendo. Entonces, como no entiendo, el niño se forma 2 mentalidades, o bien de grande, sumiso, está bien, hay que seguir todo, pero llega un punto en el cual, ¿no? El típico pasivo-agresivo, ¿no? Aguanto, y en eso, ¡fua! ¿No? Pegué, quemé, hice cosas, cometí delitos, cometí crímenes. ¿Cómo lo hice? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué momento me activé y asesiné a mi mujer? ¿No? Como también la persona que dice, espérate, no me voy a dejar pisar el poncho, pero al triple, ¿no? Se vuelve súper agresiva o pretende escapar de la norma haciéndose el vivo o la viva. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en realidad la norma, el incumplimiento de la norma es el conflicto interno que tengo con mis padres. Perfeito. Norma, e o que tu está falando agora é uma coisa muito certa. E eu vou pegar a palavra do Mário, quando ele fala que entra a psicopatologia, aí entra a questão psicopatológica. Mulher dependente, o marido impulsivo. Nós dois. Homem machista, impulsivo. Mulher dependente. Os dois fazem um círculo vicioso. O dependente vai querer um impulsivo. Impulsivo vai querer uma pessoa dependente para sempre estar atrás e atrás. E os filhos, laço afetivo. Papai é assim, mamãe é assim. E aqui no futuro eu sou assim. E dentro da psicopatologia, como falou Mário Gallardo, vai desencadear, vai aparecer talvez algum evento desencadeante para a pessoa ser assim. Pronto. Agora, na tua fala, Norma, eu pego aí
a questão do bullying. O bullying nas escolas. Por que o bullying aparece desde cedo, desde muito temprana idade? A pessoa que faz o bullying, comete o bullying, continua assim, para ele está tudo bem. Papai e mamãe não fazem nada. 15 anos, chegou na adolescência, o cara continua cometendo bullying, sendo impulsivo, sendo agressivo. Por incrível que pareça, ele cresceu no mundo. Eu sou assim, sou forte, sou macho, eu sou assim, eu sou assim. E aí entra, talvez, já falando de uma questão assim neurológica ou na adultez, já é formado, ele já faz sua própria personalidade. Caráter é uma coisa, eu posso mudar. A minha personalidade, não. Não é verdade? E aí que poderia entrar, talvez, a questão da psicopatologia. Um passivo-agressivo, uma pessoa dependente, talvez. Não é verdade? E isso que nos leva, né? Agora, eu queria saber, essas normas sociais, já na adultez, com uma pessoa de 20 anos, será que muda ou não muda? Eu vou continuar aceitando, por exemplo, os políticos. Entrou na carreira política, ético na faculdade, estudou, trabalhou, tranquilo, chegou na política. E eu me lembro aquela fala de um deputado por aí do Peru. Eu juro por Deus e pela plata, que era pátria. Agora, eu queria entender isso daí. Se o ser humano chega a um limite que apaga tudo. En esta sensibilidad que hablabas, Norma, a ver, Mario, en este punto, digamos, de que estas personas, digamos, que los directamente inmiscuidos dentro de la política, a pesar de todo lo que sepan hacer, cometen el acto ilícito, digamos, puede pasar que sea información que ellos ya tienen preestablecida, ¿no? O, por ejemplo, digamos así, tú tienes que ser mejor que los demás, ¿no? Y eso lo conlleve a, tengo que tener más que el otro para sentirme mejor. Digamos, es un ejemplo. Pero podrías ir, digamos, por ese camino para entender también un poco por qué el cometer el acto, digamos, incorrecto. Claro, es como, volviendo a tomar el tema del psicoanálisis, ¿no? Sí, ¿no? Todos los eventos, las situaciones que uno está en la niñez se almacenan, según la teoría del psicoanálisis, en el inconsciente, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Haciendo un paréntesis justo lo que está hablando Norma, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Jung, ojalá que la puedan ver, y dice que, o sea, y retomando el tema, o englobando el tema, que uno a la larga, según lo que dice Jung, a la larga uno elige como pareja a su padre o a su madre. Así es. Sí, sí. Y así, imagínense, y esa es la gran responsabilidad que tenemos los Se le fue. saber formar. Claro, claro. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo que recién mis niñas son menores, es difícil, ¿no? Y dentro de lo bueno de la pandemia es que ahora estamos viendo crecer a nuestros hijos, ¿no? Antes uno salía a trabajar y ya regresaba, yo me iba de viaje, ¿no? Ahora yo la estoy viendo crecer cada día, en todo momento, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y es más, y me pongo a pensar en toda la, disculpa la expresión, la chamba que tienen las madres, ¿no? Dios, qué tal chambaza que tienen, ¿no? Sobre todo con la paciencia, ¿no? Con la paciencia, ¿no? Ajá. Pero sí, ¿no? Sí tiene que ver la parte inconsciente, esos recuerdos se quedan, en un momento van a tener que salir, y el reto está en, yo no soy pesimista como de repente Freud, pero sí tengo que ver con un sentido positivo del ser humano, ¿no? Que sí, las personas pueden mejorar, pueden ser mejores. Eso sí, yo estoy de acuerdo más que con Freud, con Jung, ¿no? Que las personas pueden llegar y siendo ya humanista a ser mejores personas, ¿no? Eso sí. Pero eso significaría no negarnos también, pues, ¿no? O sea, no no es... aceptarnos como somos.
Sí, pero también es reconocer lo que hemos hecho, ¿no? O sea, Ujú. digamos que si yo pienso o si yo creo, digamos, que todos los actos inadecuados que pude haber hecho son buenos, que sirven para aprendizaje, claro, pero son correctos y que podría mantener porque me haría a mí ser tolerante a otros actos parecidos, no estoy aprendiendo. O sea, no tengo el aprendizaje real, ¿no? O sea, estoy tapando, digamos, los actos incorrectos, nada más, pero no estoy, porque es el típico de, pero si uno lo hace, ¿por qué el resto no? Ujú. Uno tiene que, creo, percatarse en que no hice bien, ¿no? ¿No? Porque vuelvo a Tiene que ser decir, ¿no? consciente de Que tus nos actos. enseñaran con esta dicotomía de el chicote y el chocolate, ¿no? Ujú. Y el que creciste bien supuestamente, ¿no? El que la red social te diga a ti, tu mejor psicólogo es tu sandalia, o tu mejor psicólogo es la correa, o tu mejor psicólogo es el San Martín de tres puntas, ¿no? Y que por eso Ujú. tienes una mejor sociedad porque son personas muy correctas, no es tan cierto, ¿no? Particularmente, Ujú. por ejemplo, yo soy una persona muy desordenada, a pesar de tener También, todos igual. mis horarios, todos mis planeamientos, todo, trato de hacerlo, pero sé que es, por ejemplo, una sobreexigencia que yo mismo me hago, ¿no? Entonces, si no vemos, Es si no filosofa. podemos vernos a nosotros mismos, entonces vamos a pensar que todos los aprendizajes que hemos tenido son totalmente adecuados, ¿no? Porque nos han llevado supuestamente a algo bueno, ¿no? O No necesariamente. Sí, definitivamente uno tiene que aprender de los errores, ¿no? O sea, eso es así, porque si no, uno, como tú dices, ¿no? Uno piensa que lo que hace está bien, pero a la larga no es así, ¿no? así es. Julie, Sí, sí, quiero no, compartir sí, algo con no. todos ustedes. Cuando me hablabas de eso, no me hablabas de, espérate, claro, algo particular que tengo. Somos dos en realidad, Julie, yo también. Yo también soy muy desordenada. Pero, ya, mira, es muy interesante porque si Ustedes combinar tres, yo la, no. pudiéramos, sí, todos, Yo pudiéramos no. combinar ay, la sobreexigencia en las demandas de Elis con el beneficio final que tendríamos en ese afecto de Eric Verne, que se plantea en la concepción del yo niño, podríamos estar sosteniendo una creencia irracional, todos nosotros, ¿eh? Bueno, porque los seres humanos tienen creencias irracionales, ¿no? Todos tenemos creencias irracionales. Todos tenemos. Podríamos estar sosteniendo una creencia irracional por un tributo a nuestro padre o nuestra madre, aparente, ¿no? Es un tributo aparente. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es, claro, ante tanta visión que estamos teniendo aquí, tanto compartir intelectual que tenemos aquí sobre cómo vemos nuestra realidad, inclusive desde el punto de vista personal, que es lo más rico, ¿no? Desde las anécdotas, desde el punto de vista experiencial, eh, este, ¿qué se tiene que hacer entonces? Pues, ¿no? Hablar como papá o como mamá. No, en realidad no. Las proyecciones parentales están aquí. O sea, las cosas que hemos tenido de papá y de mamá, los mensajes, porque no todo ha sido malo, han habido mensajes muy adecuados que nos han hecho estar en esta posición, estar en el aquí y ahora, haber logrado muchas cosas. Perfecto. Y por otro lado tenemos el otro paquete inconsciente que ha sido llevado de forma, ya hablamos de un continuo transcultural, de un continuo de otras familias, ¿no? De otras familias, ¿no? De otros mensajes anteriores, ¿no? Ha sido llevado a nosotros. Y eso me invita a pensar mucho en la reparentalización, ser padres y madres nosotros mismos. La aceptación viene de ese lado, de lo que a mi niño le falta, de lo que yo necesito darle ahora a mi niño, como si fuera mi hijo, como si fuera mi hija, de cómo yo puedo empezar a cuidarme de mí mismo, cómo ser padre o madre de mí mismo. Esa es la chamba, cómo ser un padre funcional de mí mismo, ¿no? Entonces, a ver, con el aquí y ahora, quizás traspapelándolo a un tema más político, yo veo a muchos políticos que en el fondo tienen o niños rebeldes, o niños, digamos, resentidos, o niños sumisos, pero han venido probablemente de relaciones afectivas muy incoherentes.
muy incoherentes, ¿no? Con sus padres. La, O con la, sus... la, Todos, la parte todos, reactiva de rebeldía se ve en todo, o sea, Sí, tú todos. escuchas que ninguno acepta algo, ¿no? ¿No? O sea, siempre es la justificación, ¿no? Es tan sencillo siempre me aceptar quiero que salir sí, con pues la me mía, equivoqué, ¿no? sí me equivoqué, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Verse como Es que humano no es realmente, fácil, ¿no? Juli, Pero, Ahí tiene que ver el no es narcisismo, fácil, ¿no? Ese claro, narcisismo del político, ¿no? exacto, Totalmente. sí, no es Ajá, fácil. así sí, es. pues, No acepto mis errores, ¿no? Yo no Es todo, más acepto. fácil, todo está bien, ¿no? es más fácil yo decir, disculpa, yo erré, mas tú no enfrentar tus dificultades. Porque na realidad, Julín, nós, como seres humanos, nós erramos, pecamos. Para nós assumir a responsabilidade de nossos erros é difícil. Um exemplo, eu roubei, eu matei, mas na realidade, não, eu errei, mas eu procuro uma justificativa para meus erros, tentando talvez minimizar o assunto. A mesma coisa que os políticos, eles sabem que estão roubando, eles sabem que estão talvez fazendo coisa errada. Mesmo assim, eles diminuem, minimizam o assunto. Não, foi assim, foi o outro que falou para mim, foi Y, o eso, outro. y esa es una parte, ¿no? Porque la otra parte está en nosotros como población que Que entendemos não que aceitamos, es que normal aceitamos, también, pues, ¿no? que aceitamos isso. Porque se não aceitas, ou se fosse umas pessoas que não aceitássemos aquilo que estamos observando, mas mesmo assim aceitamos, tá bom, mas ele é o menos pior. Ele vai roubar, mas ele vai fazer coisa boa. O sea, é uma questão já talvez social, cultural, talvez uma coisa já outro assunto. Na verdade, o político é assim. Vota em mim. Um exemplo. Mário Gallardo, presidente. Beleza, presidente. Tá, Mário Gallardo entrou tranquilo. Chegou, ele começou a roubar. Roubar, roubar, roubar. Mas nós, eu votei nele. Eu vou tentar, talvez, minimizar minha culpa. Sendo assim, que eu votei nele. Porque, na realidade, o ser humano, Julinho, procura minimizar qualquer situação. Está errado, mas minimiza. Claro, Ele não enfrenta situações. Ele não enfrenta, tá, eu errei, eu sou culpado. Mas ele não claro, pero ahora enfrenta, ele minimiza o assunto. lo más difícil, digamos, para nosotros en cuanto, bueno, a ese aspecto de la política es cómo serán ellos, pues porque nadie lo menciona, pues, ¿no? Porque, bueno, nosotros quizá de algún modo, ¿no? Quizá bueno, con lo que sepamos, los observamos, los vemos, vemos sus facciones, vemos sus respuestas, vemos la asociación de palabras que tengan y Algumas quizá por ahí características. nos hagamos una idea, pero no todas las personas tienen eso, ¿no? Y entonces, Perfeito, claro, claro. Ahora, ¿no? algo que quisiera compartir con ustedes, ya que lo estaba mencionando Antonio, el tema de cómo yo, o sea, cómo me gusta, o sea, cómo el ser humano político, hablando de forma política, ¿no? Todos los políticos se salen con la suya, pues, ¿no? Nunca admiten, ¿no? Están en ese corre-corre. Espero que me van a agarrar. No, ¿sabes qué? Voy a decir que es mentira. Voy a decir que es esto. O sea, me van a agarrar. Estoy en una persecución con la ley. Entonces, esta persecución con la ley es muy interesante porque yo me acordaba mucho de una clase de AT sobre juegos psicológicos, ¿no? Los juegos psicológicos los empezamos jugando con nuestros padres, ¿ya? Entonces, Aí, un juego claro, psicológico muy claro. bonito se llama Rincón, ¿no? Entonces, ya, no sé, pues ya, se rompió el jarrón, accidente, pum, o quizás lo boté porque se me dio la gana, no lo sé. Entonces, mamá dice, había un jarrón y no está. O sea, ni siquiera lo dice directo, ¿no? O sea, lo dice como para, ¿no? Como para que quizás la persona, no, sí, pues no está allá. Sí, porque la vez pasada yo hice esto. Yo me acuerdo que tú eras el único que estaba ahí, ¿no? En esa sala, ¿no? Y la mamá o el papá, como sea, ¿no? Como que quiere acorralar a la persona para que la persona ya confiese, pero confiese con mucha culpa, ¿no? Ya, está bien. Entonces, ¿qué pasa? El niño aprende o la niña aprende. No es en todos los casos, particularmente en el caso quizás de persecución a cada rato, ¿no? Yo me voy a escapar, como Atrápame si puedes, la película con Leonardo DiCaprio, que Leonardo DiCaprio estaba en psicopatía total porque este chico en la película falsificaba documentos, hacía pasar por un montón de identidades, entonces plata, ¿no? Sí, Estafaba. Atrápame si puedes. Atrápame Ajá, si puedes. exacto. Entonces se Buena. hace lo mismo, ¿no? Rincón absoluto, ¿no? O sea, yo tengo que ser importante, tengo que ganarle a mi papá o a mi mamá,
burlándome de ellos. Entonces, ¿qué hago? Me zafo de ese juego, pero lo sigo jugando sin darme cuenta. O sea, porque igual estoy en persecución. Esa persecución con papá y con mamá más adelante se extrapolariza no a papá y a mamá, sino a lo que implica la ley, a la norma. Entonces, constantemente yo estoy en persecución. Regularmente ese tipo de juego, pues al final los papás lo hacen para evitarse pues los berrinches o la exteriorización excesiva, digamos, de la intolerancia a la frustración de su niño, en no decirles directamente las cosas como deben ser, ¿no? Lo hacen en un juego, digamos, para que los chicos entre risa y broma como que van aceptando, ¿no? Pero se dan cuenta al final que no es al 100%, pues, ¿no? Entonces, justamente hay el aprendizaje de adultos que no buscan, pues, ¿no? Es bueno, es positivo por la búsqueda de recursos, ¿no? Porque la cajita de herramientas la van llenando, ¿no? Eso sí. Pero después, en sí, pues, resulta un poco negativo también. En un futuro. Muy bien. Hay papás o mamás que no necesariamente recurren a temas un poquito más, a recursos un poquito más suaves, sino ya es como que gritos, ¿no? Es como que, pero dime, tú eres la tarde. Entonces, ya ese es el otro lado también. Claro, llega un punto en el cual, espérate, si yo le digo, él va a ganar, ella va a ganar, ¿no? Se convierte lamentablemente en una revancha. Hay una manipulación. ¿Por qué no invento una muy buena excusa? Yo gano. Entonces, no, y inventan la excusa, o sea, es bastante creíble. Llegan a afinar con el tiempo, ¿no? Entonces, eso a la larga sí puede reforzar sin querer un comportamiento o una conducta psicopática. ¿De mentira? Claro. Entonces, cuando ya son grandes, el tema ya no es con los padres, sino con lo que representa la sociedad dentro de los padres, con la ley. Muy bien, chicos. Muy interesante, muy bonito, de verdad, les agradezco a ustedes la presencia y seguramente vamos a volver a reunirnos nuevamente para tocar algún otro tema. ¿Ya? Muy bien, señores, con todos los que puedan observarnos, los puedan visualizar, muchísimas gracias. Norma, muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes, les agradezco bastante. Es bueno, digamos, este tipo de reuniones. De repente, sí, ¿no? Si se puede hacerla con más regularidad, ¿no? Porque al final así todos es. aprendemos. Claro. Muy bien. Mario, Ya saben que el video, pues todos los domingos subido a las 3 de la tarde en Facebook, en YouTube, en Instagram, ¿ya? Así que 4 de la tarde allá en Brasil, claro. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.